Mi suegra trajo un termo de té de hierbas especializado, insistiendo en que solo yo lo bebiera por mi salud. Cuando llamó después para ver cómo estaba, mencioné que se lo había servido a su hijo. Se le cayó el teléfono y gritó. Mi suegra trajo un termo de lo que ella llamó té de hierbas especializado ese martes. Me lo puso en las manos antes de que siquiera hubiera terminado de abrir la puerta, y me hizo prometer en voz alta como una niña recitando un juramento que solo yo lo bebería. Así que cuando llamó esa noche para checar, y mencioné casualmente que lo había compartido con su hijo en su lugar, la línea se quedó en absoluto silencio. Entonces la escuché gritar. Eran las 9:52 p.m. Lo recuerdo porque estaba mirando el reloj del microondas sobre el hombro de Trent mientras él se doblaba sobre el fregadero de la cocina y alguna pequeña parte inútil de mi cerebro pensó que se va a molestar por perderse la segunda mitad del partido. La voz de Diane volvió a la línea sin aliento, jadeando, como si hubiera estado corriendo a algún lugar. ¿Dónde está? ¿Dónde está ahora mismo? Le dije que estaba arriba vomitando y me gritó que llamara a una ambulancia. Ahora mismo no te atrevas a esperar. Y el teléfono claramente había caído al piso de su lado, porque durante 3 o 4 segundos solo escuché su voz, lejos llamando el nombre de su hijo, como si se estuviera ahogando en algún lugar al que ella no podía llegar. Llamé. Los paramédicos estaban en nuestra puerta en 6 minutos, y en algún lugar entre colgarle a Diane y agarrar mis zapatos, hice algo que todavía no puedo explicar del todo, excepto decir que he pasado 11 años leyendo expedientes de reclamos para ganarme la vida, y algunos hábitos no se apagan solo porque la persona sangrando es tu esposo. Encontré una bolsa de sándwich en el cajón de trastos. Metí el termo verde abollado dentro y lo cargué hasta la ambulancia como si pudiera importar después. Importó. Importó más que casi cualquier otra cosa que hice ese año entero. Había sido cuidadosa alrededor de Diane Ashworth durante 11 meses para cuando pasó todo esto. Desde que las 2 líneas rosas en la prueba en el baño de abajo la convirtieron de una suegra que en su mayoría manejaba en algo más cercano a un sistema climático de tiempo completo. Trent trabajaba turnos de 10 horas tendiendo conductos para el nuevo proyecto de subestación del condado, más allá de la interestatal, llegando a casa la mayoría de las noches demasiado cansado para hacer algo más que comer, parado en la barra y quedarse dormido con la televisión todavía encendida. Yo trabajaba desde un cuarto convertido arriba investigando reclamos de seguros. El tipo de trabajo donde pasas todo el día buscando el único detalle en una pila de papeleo que no cuadra del todo con la historia que se está contando. Y había aprendido en algún punto alrededor del año 4 que el hábito no se queda contenido a las horas de oficina, sin importar cuánto quisieras que lo hiciera. Nuestro perro, un mestizo de terrier desaliñado llamado Biscuit que habíamos adoptado el año en que nos casamos, le ladraba al cartero todas las tardes a las 2:15 como si fuera la primera vez que le pasaba en su vida. Había una lista de despensa pegada al refrigerador con la letra de Trent que decía pañales, el café bueno, cosas de alergia para B, durante 3 semanas seguidas, porque a ninguno de los dos se nos ocurría comprar un nuevo bloc de imanes. Trent y yo nos conocimos en una feria del condado, entre todos los lugares, 7 años antes, y me había casado con un hombre que se disculpaba con los muebles cuando chocaba con ellos y todavía llamaba a su madre cada domingo a las 4:00 como un reloj. Me gustaba eso de él antes de entender lo que le costaba. Había conocido a Diane por primera vez 4 años antes, 6 meses antes de que Walter muriera, en una cena de domingo donde pasó 2 horas silenciosamente reorganizando los platos de servir que yo había traído hasta que coincidieran con un sistema que solo ella entendía, redoblando una servilleta que yo había puesto mal 3 veces separadas sin nunca mirarme mientras lo hacía. Recuerdo pensar en ese momento que era solo cosa de una madre controladora de un hijo único. Cada nuera absorbe una de una forma u otra y aprende a rodear. Diane había sido enfermera de UCI durante 26 años antes de retirarse y llevaba ese hecho como una insignia que le daba derecho a anular el juicio de cualquier otra persona sobre cualquier cosa que involucrara un cuerpo humano. La muerte de Walter, un paro cardíaco súbito a los 58 años, calificado como natural, el tipo de muerte que nadie cuestiona cuando el hombre tenía un trabajo estresante y un historial familiar de problemas cardíacos, la había dejado sola en la casa que habían construido juntos. Y durante los primeros 3 años después de eso, se había mantenido mayormente para sí misma, llamando a Trent los domingos, mandando tarjetas en los cumpleaños. Nada que se leyera como algo más que una viuda de luto encontrando su equilibrio. Entonces llegó la prueba de embarazo, y Diane encontró un nuevo proyecto en el que verterse a sí misma. Empezó a aparecer en nuestra casa 2 o 3 veces a la semana, siempre con algo, un suplemento, un artículo impreso de algún foro con la mitad de los párrafos resaltados en amarillo, una preocupación sobre mis vitaminas prenatales que planteó tantas veces a lo largo de tantas cenas que finalmente cambié, mayormente para hacer que dejara de mencionarlo frente a los compañeros de trabajo de Trent en una barbacoa. En nuestra revelación de género, lloró antes de que siquiera hubiéramos cortado el pastel. Luego pasó el resto de la fiesta silenciosamente corrigiendo
haciendo el arreglo de asientos del servicio de catering, mientras el DJ tocaba música con la que nadie bailaba. Me dije a mí misma que estaba sola. Me dije que la muerte de Walter le había dejado un hueco que estaba tratando de llenar manejando el mío, y que lo más amable que podía hacer era dejarla. Le prometí muchas cosas ese año. Siempre prometía. Era más fácil que discutir, y me decía a mí misma que más fácil era lo mismo que bien. Incluso antes del embarazo, había habido señales que había archivado como peculiares, en lugar de algo peor. En nuestra boda, Diane había insistido en emplatar personalmente la comida de la mesa principal, en lugar de dejar que lo hiciera el servicio de catering. Parada en la puerta de la cocina del lugar, en su vestido de madre del novio con una cuchara de servir en la mano, hasta que la gerente de catering simplemente la dejó, porque discutir con ella costaba más de lo que ahorraba. Había llorado en la recepción. Le dijo a todos dentro del alcance de su voz qué bendecida se sentía, y luego pasó 20 minutos reorganizando la mesa de regalos para que las cajas más grandes miraran hacia el salón en lugar de hacia la pared. Trent se había reído de eso en el carro después. Lo llamó solo mamá siendo mamá, y me había reído junto con él, porque eso es lo que haces con un hombre que amas en tu noche de bodas. Dejas que las cosas pequeñas y extrañas se queden pequeñas. La primera cosa extraña fue lo suficientemente pequeña que ni siquiera pensé en ella como extraña, solo cansada. A Diana no le gustaban mis vitaminas prenatales, las que mi obstetra había recetado, y después de semanas de comentarios, apareció un jueves por la tarde con su propio frasco, ya dividido en un organizador semanal de pastillas con pequeños días de la semana en relieve, y me pidió que solo probara las suyas por un tiempo, a ver si me sentía mejor. Tu cuerpo te está diciendo algo, dijo, poniéndome el organizador en la mano de la misma manera en que después me pondría el termo. Y nadie lo está escuchando excepto yo. Me dije a mí misma que no era nada. Dominante, claro, pero no siniestro. Las mujeres habían estado intercambiando remedios caseros para los embarazos de otras mujeres desde mucho antes de que alguien tuviera un obstetra que le recetara algo. Las tomé durante 11 días antes de encontrar el frasco de receta original metido en el fondo del gabinete del baño. 3/4 lleno. Una película tenue de residuo blanco pegada al interior de la tapa que no coincidía con las tabletas dentro. Se me cayó el estómago mirándolo, aunque no podría haberles dicho por qué en ese momento. Tiré la tapa cubierta de residuo y no se lo mencioné a Trent. Me dije que estaba siendo paranoica, de la manera en que se supone que las mujeres embarazadas se ríen de ser paranoicas en cada artículo de revista sobre el tercer trimestre. La segunda cosa estaba en mi propio cuerpo, y tomó más tiempo notarla porque el embarazo te da tantos síntomas a los que culpar de las cosas. Empecé a sentirme mal en las tardes que había pasado tiempo en casa de Diane. Un corazón acelerado que se asentaba en algo casi como un aleteo detrás de mis costillas. Una ola de náusea que golpeaba 1 hora o 2 después de dejar su cocina. Nunca una vez mientras Trent estaba ahí para verlo pasar. Una vez tuve que orillarme en el camino a casa y sentarme con la frente contra el volante durante 5 minutos completos antes de que mis manos dejaran de temblar lo suficiente como para manejar. Le mencioné las palpitaciones a mi obstetra en una cita de rutina y me revisó la presión arterial, escuchó mi corazón, me dijo que era común en el segundo trimestre, especialmente bajo estrés. Asentí y le agradecí, y no dije lo que en realidad estaba pensando, que era que el estrés tenía un nombre y una dirección que podría haberle dado si me hubiera preguntado. La tercera cosa era dinero, disfrazado de duelo. Diane empezó a mencionar más a Walter, no exactamente con tristeza, sino de manera funcional, de la manera en que mencionarías a un compañero de trabajo cuyo puesto estabas a punto de heredar. Preguntó más de una vez si el hospital necesitaría documentación para el parto. Preguntó si Trent y yo habíamos actualizado nuestros propios testamentos todavía, en un tono que lo hacía sonar como un descuido en lugar de una pregunta, y una vez lo siguió con casi de pasada, si habíamos pensado en quién criaría al bebé si algo nos pasara a ambos a la vez. Una vez, dejando otro suplemento más, vi una carpeta de manila en la barra de su cocina con una nota adhesiva que decía «Enmienda al fideicomiso familiar Ashworth», con una letra que no era la suya. Y cuando le pregunté a Trent al respecto esa noche, se encogió de hombros y dijo que su mamá había estado rara con cosas de abogados desde que su papá murió, y lo dejó ahí. Lo dejé pasar. Me dije que el duelo hacía que la gente se pusiera rara con el dinero. Había leído 100 expedientes de reclamos donde lo había hecho. La cuarta cosa pasó en una cena familiar, del tipo que Diane organizaba específicamente para poder controlar el cuarto. Pasó la noche dirigiendo la conversación con pequeños comentarios quirúrgicos, como algunas mujeres no se tomaban el embarazo lo suficientemente en serio, como algunos esposos trabajaban demasiado para notar cosas pasando justo bajo su nariz. Y sorprendí a Josie, la hermana menor de Trent, observándola con una expresión que no pude leer del todo a través de la mesa. Josie me encontró en la cocina después, secando una copa de vino que no necesitaba secar, y dijo en voz baja que su mamá había hecho algo similar en los meses antes de que su papá muriera, apareciendo con comida, insistiendo en ser la única que le hacía el café, poniéndose rara en la cara cada vez que alguien más trataba de ayudarlo con algo. Solía decir que era lo mínimo que podía hacer, dijo Josie, sin levantar la vista de la copa, como si hacerlo ella misma fuera algún tipo de lenguaje del amor. Nunca pensé en eso como algo más hasta ahora. Lo dijo rápido,
de la manera en que la gente dice cosas que decide a mitad de la oración que se arrepiente de decir, y luego cambió de tema antes de que pudiera pedirle que dijera más. Lo archivé y no se lo mencioné a Trent. Ya estábamos peleando menos de lo que solíamos. No quería darle una razón más para defenderla. La quinta cosa fue la que en realidad traté de actuar, y no fue a ningún lado bueno. Una amiga de la universidad que todavía trabajaba en RH en el hospital donde Diane había pasado su carrera mencionó, tomando tragos que prácticamente tuve que rogarle para conseguir, que había habido algún tipo de amonestación involucrando registros de medicamentos cerca del final del tiempo de Diane ahí, nada que saliera en las noticias. Nada que nadie pudiera señalar directamente ya. Solo un rumor que había sobrevivido al papeleo de la manera en que los rumores sobreviven en los hospitales. Cuando se lo mencioné a Trent, con cuidado, enmarcándolo como algo que había escuchado en lugar de algo que creía, se enojó de una manera que nunca antes había visto en él. No fuerte, solo frío, diciéndome que estaba dejando que mi trabajo convirtiera cada relación en mi vida en un expediente de caso, que le debía a su madre más beneficio de la duda que eso después de todo lo que había pasado. Perdió a su esposo, Naomi, dijo. No es una sospechosa, es mi mamá. No hablamos durante la mayor parte de un fin de semana después de eso, moviéndonos alrededor el uno del otro en la casa como dos personas que habían acordado un alto al fuego sin acordar la paz. El domingo por la noche me encontró en el porche trasero con la cabeza de Biscuit en mi regazo y se sentó junto a mí sin decir nada durante mucho tiempo. Sé que es mucho, finalmente dijo. Lo he sabido toda mi vida. Solo no sé cómo ser el hijo que lo dice en voz alta, no después de todo lo de papá. Le dije que no le estaba pidiendo que lo dijera en voz alta. Le estaba pidiendo que me dejara tener mis propios instintos sobre ella sin tratarlos como un ataque a su familia. Asintió y me puso el brazo alrededor, y ninguno de los dos lo volvió a mencionar durante meses, lo cual se sintió en ese momento como lo maduro y generoso que hacer. He pensado en esa conversación en el porche más que en casi cualquier otro momento desde entonces. Me dije que me había excedido. Me prometí de nuevo que lo dejaría pasar. La sexta cosa, la que solo entendí la forma de después, era que Diane había empezado a mantener un pequeño gabinete. He pensado en esa conversación en el porche más que en casi cualquier otro momento desde entonces. Me dije que me había excedido. Me prometí de nuevo que lo dejaría pasar. La sexta cosa, la que solo entendí la forma de después, era que Diane había empezado a mantener un pequeño gabinete con llave en su propia despensa. Uno que le dijo a Trent que contenía las vitaminas buenas, del tipo caro. No quiero que se las lleven caminando. Y que la llave vivía en una cadena alrededor de su cuello debajo del suéter, donde a nadie se le ocurría preguntar al respecto porque nadie pensaba que hubiera algo que valiera la pena preguntar. También esa primavera había rehecho el jardín de flores a lo largo de su cerca trasera, llenándolo con altas espigas de flores moradas y blancas que llamaba dedalera, diciéndole a cualquiera que las admiraba que eran las favoritas de su difunto esposo, que las había plantado en su memoria el año después de que muriera. Yo misma se las elogié una vez, parada en su jardín con un vaso de limonada que no terminé. Sonrió y dijo que eran más resistentes de lo que la gente les daba crédito. Nadie piensa dos veces sobre un jardín de flores. No tuve la oportunidad de romper mi última promesa en mis propios términos. Diane la rompió por mí con un termo verde abollado y las palabras «solo tú», eso sí. El viaje en la ambulancia se difuminó en el tipo de prisa iluminada por fluorescentes que no se siente real mientras está pasando y se siente como nada más después. Los labios de Trent se habían puesto pálidos para cuando los paramédicos lo subieron, sus manos temblando demasiado fuerte para sostener su propio teléfono, y viajé junto a la camilla todavía en calcetines, el termo en la bolsa de sándwich apretado en mi regazo como si pudiera explicarse a sí mismo si lo sostenía lo suficientemente fuerte. En la sala de urgencias, una doctora llamada Priya Anand, médica adjunta, 12 años en medicina de emergencia, los últimos 6 con una beca adicional en toxicología, le echó un vistazo a las pupilas de Trent y al ritmo en el monitor, y no esperó a los laboratorios antes de empezar a tratarlo por envenenamiento con glucósidos cardíacos. Lo que sea que ingirió, me dijo, ya moviéndose, ya llamando órdenes a una enfermera detrás de ella, está actuando directamente en su corazón. Necesito saber exactamente qué había en ese termo, y lo necesito saber ahora, no después de que hayamos hecho la versión educada de esta conversación. Se lo entregué, se lo pasó a una enfermera con una instrucción que no había esperado necesitar en mi propia vida. Embólselo apropiadamente. Registre la hora en que llegó. No lo pierda de vista ni un segundo. La oficial Denise Okonkwo llegó no mucho después. Ingreso de primeros respondientes. El tipo de oficial que llega antes de que siquiera se localice a un detective. Y sus primeras preguntas no fueron las que esperaba que me hicieran sobre el envenenamiento de mi propio esposo. ¿Quién hizo el té?, preguntó con la libreta ya abierta. Mi suegra. Lo dejó esta tarde. ¿Y quién se lo sirvió? Yo lo hice. En realidad, lo agarró de la barra antes de que pudiera detenerlo. ¿Había alguna tensión entre ustedes dos? ¿Estrés financiero? ¿Una discusión recientemente? ¿Algo así? Entendí, en algún lugar bajo el pánico, exactamente por qué preguntaba eso. Yo era la que estaba parada ahí sosteniendo el termo, la que le había entregado la taza en la barra, y Diane,
Cuando llegó al hospital 20 minutos después, no perdió tiempo en asegurarse de que esa impresión se quedara. Se encontró con la oficial Okonkwo en el pasillo antes de siquiera haber mirado a su hijo a través del vidrio, diciéndole, con la voz temblando de lo que se veía exactamente como duelo, que yo había estado diferente últimamente, distraída, que había estado preocupada durante semanas, de que yo estuviera bajo más estrés del que dejaba ver. No dijo la palabra veneno, no tenía que hacerlo. Durante como 4 horas, mientras el ritmo cardíaco de Trent se monitoreaba en una unidad cardíaca arriba, dejé de ser la esposa de la víctima a los ojos de todos en ese pasillo, y me convertí en cambio en una persona de interés parada muy quieta en una sala de espera, con miedo de moverme por si moverme parecía algo. Entonces regresaron mis propios análisis de sangre. La doctora Anand también me había sacado un panel de precaución, dado el embarazo y mi propia admisión de que yo había terminado lo que quedaba del termo yo misma, y lo que regresó no coincidía con una sola exposición esa noche. Había metabolitos residuales en mi sistema consistentes con exposición a glucósidos cardíacos a lo largo de un periodo de semanas, no horas. Bajo, acumulativo, el tipo de patrón que obtienes de dosis pequeñas repetidas, no una grande entregada toda de una vez. La doctora Anand dio la noticia con la misma voz plana y cuidadosa que los doctores usan cuando ya saben que un hecho está a punto de detonar un cuarto. Alguien te ha estado dando esto gradualmente, dijo, jalando una silla para poder sentarse a mi nivel de ojos en lugar de estar parada sobre mí. Durante semanas. Esta noche no fue la primera vez, y no iba a ser la última si las cosas hubieran salido como se suponía que debían salir. Recuerdo la oración exacta porque mis manos no dejaban de temblar mientras la escuchaba, y porque fue el momento en que el detective Owen Baptiste, 19 años con el departamento, los últimos 11 de ellos en crímenes mayores, dejó de tratarme como sospechosa en una conversación de pasillo, y empezó a tratarme como la segunda víctima en un caso que claramente había empezado mucho antes de ese martes. Baptiste trabajó rápido una vez que se reorientó el panorama. El termo fue al laboratorio estatal con una cadena de custodia apropiada. Mi bolsa de sándwich improvisada, registrada, fotografiada y transferida a un contenedor de evidencia aprobado antes de salir del edificio. Exhibición 1. Lo llamó el papeleo, con una letra tan ordinaria que era extraño pensar que estaba a punto de importar tanto. La prueba toxicológica preliminar de Trent y el panel confirmatorio que siguió aproximadamente 4 horas después identificaron ambos glucósidos cardíacos de clase digoxina consistentes con hojas de dedalera molidas lo suficientemente finas como para desaparecer en manzanilla seca, remojada exactamente el tiempo suficiente para que la amargura se leyera como herbal en lugar de mal. Suficiente, dijo la doctora Anand en voz baja, para poner seriamente en peligro a un hombre adulto en una sola dosis concentrada. Suficiente que si yo hubiera sido la única en terminar ese termo sola en la casa mientras Trent trabajaba un turno tarde, nadie me habría encontrado hasta la mañana. Y para entonces, mi propia exposición de acumulación lenta durante las semanas anteriores habría hecho que la historia oficial se escribiera sola. El corazón de una mujer estresada embarazada por primera vez, finalmente cediendo bajo la presión que todos la habían visto cargar. Baptiste solicitó las imágenes de nuestra cámara de timbre de la cocina a la mañana siguiente, un sistema que había instalado 18 meses antes después de que un paquete desapareciera de nuestro porche, un tipo de pequeña precaución que no tenía nada que ver con nada de esto hasta que de repente, de la noche a la mañana, tuvo todo que ver con eso. Me dejó verlo con él una vez en su laptop, en nuestra propia mesa de cocina, antes de que fuera al expediente como evidencia. 41 segundos de Diane parada sola en nuestra barra, termo en una mano, mirando 2 veces hacia el pasillo para revisar que yo no hubiera vuelto todavía antes de llamar mi nombre y entregármelo con una sonrisa ya arreglada en su rostro. Vi mi propia voz en la grabación decir, gracias, qué dulce de tu parte. Y tuve que salir del cuarto 1 minuto antes de poder seguir viendo. 41 segundos fue suficiente para anclar toda la cronología. También fue, me dijo Baptiste, más que suficiente para una orden de cateo. La orden en la casa de Diane reveló el gabinete de despensa cerrado con llave, que Trent había mencionado una vez de pasada, sin que ninguno de los dos lo pensáramos 2 veces. Adentro había 3 frascos sin marcar de materia foliar seca, una pequeña báscula de cocina y una carpeta de páginas de formularios impresos sobre remedios de hierbas con ciertos párrafos resaltados en amarillo. El mismo amarillo, notó Baptiste casi con suavidad, que el del artículo de vitaminas que Diane me había traído el año anterior. El jardín de flores a lo largo de su cerca trasera, el que me había dicho que contenía las flores favoritas de Walter, dio positivo para dedalera en 3 especímenes separados que el laboratorio criminal sacó del suelo. Había estado creciendo a plena vista todo el tiempo. Cuidado, regado, admirado por vecinos que pasaban caminando en las tardes de verano, y ninguno de nosotros había pensado 2 veces en un jardín de flores. Baptiste entrevistó a Josie 2 días después de la orden, formalmente, en un cuarto pequeño de la estación que Josie describió después como oliendo a café quemado y limpiador de alfombras. Le contó todo lo que solo me había dicho a medias en esa cocina, cómo su madre había insistido en hacer el café de Walter ella misma en sus últimos meses, cómo se había puesto rara y posesiva cada vez que alguien más trataba de ayudar, cómo Josie lo había notado y no había dicho nada, porque
porque no se le había ocurrido que notarlo era algo sobre lo que se suponía que debías actuar. Lloró durante la mayor parte de la entrevista, dijo Baptiste. También entregó una fotografía de 4 años antes, tomada en una cena de cumpleaños, de la barra de la cocina de Diane con un pequeño gabinete cerrado con llave visible en el fondo, el mismo, inconfundiblemente, que la orden acababa de abrir. La amiga de Diane, Carol Yates, fue la entrevista más difícil. Carol le dijo a Baptiste 2 veces, en palabras casi idénticas ambas veces, que Diane había pasado toda la noche del envenenamiento en la propia casa de Carol viendo televisión. Una coartada entregada tan suavemente que se leía como ensayada incluso antes de que Baptiste hiciera su segunda pregunta de seguimiento, y la cronología de Carol se derrumbó en el espacio de unos 90 segundos. Se quebró al día siguiente, llamando a la estación ella misma en lágrimas, para decir que Diane en realidad había ido a su casa la semana anterior, no la noche del incidente, y le había pedido a Carol que la ayudara a practicar algo que necesitaba decir, un elogio fúnebre, lo había llamado, aunque nadie había muerto todavía. Suegra triste y devota, sorprendida por la tragedia, ya de luto por un esposo y ahora, inimaginablemente también por una nuera. Carol dijo que Diane lo repasó 2 veces en voz alta en su sala, cronometrándose contra el reloj de la cocina, ajustando una línea sobre cómo nadie podría haber visto venir esto, hasta que sonó natural en lugar de ensayado. Simplemente nunca llegó a darlo porque la persona equivocada bebió el té. Harold Whitfield, el abogado de patrimonio que había manejado los asuntos de Walter Ashworth durante 34 años, fue el que explicó el porqué. Él no se había presentado por su cuenta. Baptiste había citado los documentos del fideicomiso, pero una vez que entendió para qué se estaban usando, se sentó con Trent y conmigo en su propia oficina un jueves y respondió cada pregunta que teníamos sin evadir ni una vez. La cooperación de un hombre que no quería ninguna parte de ser leído como cómplice de nada. El fideicomiso de Walter tenía una cláusula estándar, del tipo destinado a proteger a los nietos, dividiendo el desembolso mensual del patrimonio equitativamente en el momento en que existiera un nieto, en lugar de canalizar la cantidad completa a Diane como cónyuge sobreviviente indefinidamente. Le habría reducido su cobro casi a la mitad, de justo más de $9,000 al mes a poco más de $4,000. Whitfield le había mandado por correo el aviso rutinario del cambio la misma semana en que hice la prueba de embarazo que salió positiva. Un bebé cambiaba las matemáticas, así que, aparentemente, también lo hacía yo, porque el lenguaje del fideicomiso no hacía excepción sobre si la madre del nieto llegaba a sobrevivir el embarazo en absoluto. He mandado 100 de estas cartas a lo largo de los años, dijo Whitfield, girando su taza de café lentamente sobre el escritorio sin beber de ella. Nunca imaginé que estaba mandando una que importaría de esta manera, durante como 18 horas antes de que todo se alineara. No sabía si estaba a punto de convertirme en sospechosa del envenenamiento de mi propio esposo o en testigo de ello. Me senté en un pasillo del hospital con un monitor de latido fetal amarrado alrededor de mí, calle abajo del cuarto de Trent, esperando mis propios análisis de sangre confirmatorios, mientras una enfermera seguía volviendo a revisar el ritmo cardíaco del bebé, sin del todo encontrar mis ojos cuando lo hacía. Baptiste me dijo llanamente que tenía hasta que la oficina de la Fiscalía del Distrito tomara una decisión de cargos a la mañana siguiente, el mío o el de ella, y hasta que mi segundo panel toxicológico regresara limpio de cualquier cosa aguda esa noche, la puerta no se había cerrado del todo sobre el nombre equivocado yendo a ese papeleo. No pude respirar bien durante la mayor parte de esas horas. Mi garganta se mantuvo lo suficientemente apretada que tragar agua se sentía como un esfuerzo que tenía que pensar. Mis manos no dejaban de temblar sin importar qué tan apretadamente entrelazara mis dedos en mi regazo. Seguía haciendo las cuentas de cada vez que había estado sola con Diane durante los últimos 2 meses, repasando tazas de café y vasos de agua y pequeñas amabilidades que tal vez no habían sido amabilidades en absoluto. En algún lugar cerca de las 2:00 de la mañana, una segunda enfermera vino a revisar el ritmo cardíaco del bebé y encontró que mis rodillas habían empezado a ceder solo al levantarme de la silla, y me hizo sentarme de nuevo y puso una mano plana contra mi espalda hasta que el cuarto dejó de inclinarse. No había comido desde la tarde anterior. No me había dado cuenta hasta que preguntó suavemente si alguien me había traído comida, y tuve que admitir que a nadie se le había ocurrido, incluyéndome a mí. El abogado de Diane pidió esa misma noche que fuera liberada sin cargos, en espera de más investigación, y durante como 40 minutos parecía que en realidad podría funcionar. Baptiste todavía no había conseguido la segunda declaración de Carol. Las imágenes de la cámara todavía se estaban registrando formalmente. Cargos, en espera de más investigación, y durante como 40 minutos parecía que en realidad podría funcionar. Baptiste todavía no había conseguido la segunda declaración de Carol. Las imágenes de la cámara todavía se estaban registrando formalmente. La orden de cateo
cateo todavía no se había ejecutado. Un abogado defensor solo necesita algunos huecos con los cuales trabajar, y esa noche había huecos por todas partes. Descubrí después que Diane pasó parte de esa ventana en un salón familiar del hospital, 2 pisos debajo del cuarto de su hijo, esperando ver si se le permitiría salir por las puertas principales antes de que alguien la detuviera. La vi ahí yo misma una vez a través de una puerta, antes de que un oficial de seguridad me redirigiera a un área de espera diferente. Miró hacia arriba y encontró mis ojos a través del cuarto, y por un segundo ninguna de las dos dijo nada. Entonces dijo, lo suficientemente callada como para que solo yo pudiera escucharla. No entiendes lo que se siente ver todo lo que construiste entregado a alguien nuevo. No le respondí. Todavía no tenía nada en mí que no estuviera temblando. Trent, cuando finalmente estuvo lo suficientemente lúcido para entender lo que había hecho su madre, no lloró. Se quedó muy quieto, de la manera en que la gente lo hace justo antes de que algo en ellos se rompa silenciosamente en lugar de ruidosamente, y le pidió a la enfermera que nos dejara solos un minuto. Entonces tomó mi mano, la suya todavía temblando por la medicación o por algo más que no podía distinguir, y dijo que lo único que le importaba en ese momento era que el ritmo cardíaco de nuestra hija en el monitor calle abajo no había bajado ni una vez a través de todo eso. Le dije que ese hábito suyo, agarrar una taza antes de que pudiera detenerlo y beber la mitad parado en la barra sin esperarme, era la única razón por la que ambos todavía estábamos ahí, para estar enojados por todo eso juntos. Sigo pensando, dijo, mirando el techo en lugar de a mí, que si no hubiera tenido sed, solo habría sido tú, y habría creído cualquier historia que ella me hubiera contado. No se volvió a disculpar después de eso. Yo tampoco. Mi propio panel toxicológico final regresó limpio de cualquier cosa aguda un poco después de las 4:00 de la mañana. La oficina de la fiscalía cerró la puerta sobre acusarme al amanecer. Nadie me llamó para decírmelo directamente. Baptiste solo mandó un mensaje de una sola línea. Estás libre, duerme un poco. Y me senté en una silla de plástico en un pasillo de hospital y lloré más fuerte de lo que lo había hecho en cualquier momento desde que sonó el teléfono la noche anterior. Diane fue arrestada 2 días después, en una mañana de jueves, mientras yo estaba sentada en nuestra cocina con el segundo mensaje de la semana de Baptiste abierto en mi teléfono. Se había ofrecido a llamar en el momento en que pasara, en lugar de dejarme escucharlo de segunda mano, y mantuvo su palabra. Todavía estaba sosteniendo mi café cuando vibró. Bajo custodia. Está hecho. Una vecina de Diane, sacando a pasear a su perro. Después le contó a un reportero local que había visto a 2 oficiales bajar a Diane por sus propios escalones del frente esposada, mientras decía, una y otra vez, que había habido algún tipo de error, que era enfermera, que había pasado toda su vida salvando gente. Nadie en esa calle le creía ya para entonces. La historia ya había recorrido la cuadra 2 veces para cuando la patrulla se alejó. Los cargos que siguieron eventualmente sumaron 2 cargos de intento de asesinato, uno por Trent, uno por mí, presentados por separado para tomar en cuenta al bebé no nacido que yo cargaba, junto con puesta en peligro imprudente, vinculada a las exposiciones anteriores de dosis bajas que la toxicología había establecido. En su audiencia de imputación de cargos, la fiscal de distrito argumentó completamente en contra de la fianza, citando tanto la premeditación que la declaración de Carol Yates había establecido, como un descubrimiento que había llegado 3 días adentro de la investigación. Una citación de rutina sobre el expediente de autopsia original de Walter había revelado algo que a nadie se le había ocurrido buscar 4 años antes. La oficina del médico forense, según el protocolo estándar, había preservado muestras de tejido de la autopsia original de Walter, y una nueva prueba de toxicología solicitada por la oficina de Baptiste encontró la misma firma alcaloide sentada silenciosamente en ellas durante 4 años, esperando a que alguien hiciera la pregunta correcta. Me senté en la segunda fila de la sala del tribunal el día en que la fiscal de distrito leyó la denuncia enmendada en voz alta. Diane no se volteó ni una vez. El paro cardíaco de Walter Ashworth fue reclasificado de causas naturales a homicidio la semana siguiente, y la oficina de la fiscal de distrito agregó un tercer cargo, asesinato en primer grado, a un caso que había empezado del lado del estado de la mesa como un solo envenenamiento extraño una noche de martes. La acusada no simplemente reaccionó a un nieto que resentía, dijo la fiscal, dirigiéndose directamente al juez. Ha demostrado a lo largo de un periodo de años la voluntad y los medios de remover cualquier obstáculo que se interpusiera entre ella y el control financiero de esta familia. Esta no es una mujer atrapada en una sola mala decisión. El juez negó la fianza, citando riesgo de fuga, y en sus propias palabras, un patrón establecido y previamente indetectado de conducta letal hacia miembros de la familia. Diane no ha dormido fuera de una instalación del condado desde entonces. La exposición no se detuvo ahí, y no disminuyó de la manera en que esperaba una vez que el arresto salió en las noticias locales. Una reportera del periódico regional publicó la historia bajo un titular que hacía que Diane sonara como una extraña. Enfermera retirada acusada en complot de envenenamiento familiar, y durante como una semana, nuestra calle tuvo más carros estacionados de los que jamás había tenido antes. Vecinos que apenas conocíamos pasando con cazuelas y preguntas disfrazadas de preocupación. Alguien empezó una recaudación de fondos en línea para las facturas médicas
médicas de Trent antes de que siquiera hubiéramos pedido una, y recaudó $11,000 en 4 días de gente que nunca habíamos conocido, lo cual era su propio tipo extraño de prueba de que la historia ya había salido de nuestras manos y se había convertido en algo que todo el pueblo sentía que tenía derecho a sostener. Una vez que el hospital donde Diane había pasado 26 años se enteró de lo que el laboratorio del condado había encontrado, su oficina de gestión de riesgos silenciosamente reabrió su propio expediente. La amonestación de discrepancia de medicamentos de la que mi amiga de la universidad había escuchado años antes resultó ser real, enterrada y sin resolver en ese momento, vinculada a 3 muertes de pacientes durante los últimos 18 meses de Diane, en el personal que todos habían sido cerrados internamente como complicaciones en lugar de algo más. Una vocera del hospital confirmó a la oficina de Baptiste que una revisión independiente de esos 3 casos estaba en marcha junto con una auditoría más amplia que se remontaba otros 6 años atrás de eso. 2 de las 3 familias involucradas se han puesto en contacto desde entonces con la oficina de Baptiste, directamente haciendo preguntas que nadie las había animado nunca a hacer antes. Nadie me ha dicho qué encontrará todo eso. Trato de no pensar en eso más de una vez al día, y la mayoría de los días fallo. He dejado de prometerle nada a Diane. Ya no tengo que hacerlo. No queda nadie a quien hacerle la promesa, no en ninguna versión de ella que todavía me importe. Lo último que alguna vez me pidió fue que bebiera algo por mi salud. Solo tú. Eso sí, y a veces pienso en esa frase, en la manera en que se sentaba tan fácilmente en su boca, como si ya hubiera decidido exactamente cuánto costaría, y simplemente hubiera estado esperando a que yo accediera a pagarlo. Su juicio está programado para la primavera. Whitfield nos dice que la enmienda del fideicomiso se mantendrá sin importar el resultado, lo cual significa que nuestra hija, nacida 11 semanas después de ese martes, 3.2 kilos, una cabeza llena de cabello oscuro, del que Trent todavía no puede dejar de hablar, nunca tendrá que saber el nombre de su abuela pegado a nada excepto a un expediente de caso. Cuando la enfermera me la entregó por primera vez, lo primero que hice, antes de siquiera mirar su cara, fue revisar el monitor de su ritmo cardíaco por un hábito que dudo que alguna vez pierda del todo. Trent lo notó. No dijo nada al respecto. Solo puso su mano sobre la mía en el barandal de la cama y la dejó ahí hasta que dejé de necesitar revisar. Josie viene la mayoría de los domingos ahora a las 4:00, la misma hora en que Trent solía llamar a su madre. Sostiene a la bebé como si estuviera compensando algo, y ninguno de nosotros ha tenido nunca que explicarle qué. Trent hace el té en nuestra cocina él mismo estos días. Cada noche. Manzanilla de una caja sellada que compramos juntos en la tienda, remojada a plena vista de la misma cámara de timbre que puso a su madre en una celda. No porque pensemos que alguna vez volveremos a necesitar las imágenes, solo se siente bien algunas noches pararse ahí juntos y ver que no pase nada.